Ciudades para la Gente, que nos hizo leer Pablo Carballo, que habla de lo que significa diseñar para que las personas que estén caminando puedan apreciarlo en escala a nivel del ojo, con sonidos que puedan apreciarse por el caminante. Y después, cuando decimos el río en primera persona, cómo habla el río y el vínculo emocional con la ciudad, pensar en que en algún momento mostremos el mapa de toda la cuenca, por más que el sitio del workshop esté delimitado desde Puente Centenario hasta el Hombre Urbano. Que ahí justo Ceci nos mandó el dibujo, ¿no? de toda la cuenca. Y después en prioridades, que justo lo que estaba, lo que hablamos ayer, que Adrián se detuvo en el tema de lo básico, lo más básico, que es que esté limpio, que esté ordenado, que esté utilizable, es lo que acaba de decir un poco Federico en la charla, de que la ley ya está escrita, o sea, lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, entonces alguien podría listar las leyes que existen y que son atinentes a lo nuestro, porque fíjense, y esto es realmente deprimente, me parece, que lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, es como que en vez de pensar aportes así muy estrafalarios, ¿por qué no pensamos en decir, vamos a hacer una propuesta, pero se necesita sobre todo que se cumplan estas leyes, tal y tal? Fabi, ahí estaría bueno que alguno levante la mano y diga, yo de acá a, digo, ahora hacemos una reunioncita, sí. después hacemos un pequeño receso para comer, ir al baño, tomar aire, tomar 20 minutos de sol para que la vitamina S nos active un poco, la D, y acá me apunta Romina, y luego... y que alguien levante la mano con estas agendas que van saliendo, me parece buenísimo, porque eso es diseño, o sea, decir, suscribir o revisar o no olvidar la ley número tal, número tal, número tal, número tal, aunque sea jugar el juego de que en la grilla ponemos que hay leyes. Después, la especificidad de la ley a los efectos de este trabajo, nada, pero tocarlo al punto. Me parece buenísimo estas notas verdes que has hecho, porque a la conversación son las ratificaciones que la conversación de ayer, atravesadas con las charlas que hemos tenido de los especialistas, nos muestran que estamos en un cierto rumbo. No, perdón la interrupción, pero que alguien vaya anotándose y que se dedique a hacerlo, así lo vamos teniendo. Bueno. Yo me puedo encargar de recopilar las leyes que incumben a esto. Súper. Así que las voy pasando después. Súper. Y el tema de toda la cuenca, ya que Ceci estaba dibujándola. Bueno, le preguntamos. Todavía, ahora se fue a ver cómo están los rabanitos de largo, porque todavía no entró. Bueno, ahí le vamos a decir. Pero apenas venga, se lo podemos endosar directamente. Porque ya lo estaba coloreando y todo. Exactamente. Bueno, después, en cuanto al diseño, Mario Rizzo acaba de decir que tendríamos que mencionar los tipos de espacios, que no sé si todos leyeron, pero hay un paper breve que se publicó, me parece, en la UBA, que para que no haya confusiones, da definiciones de lo que es un espacio común, un espacio público cubierto, un espacio público descubierto. Es una matriz grande, pero con definiciones de eso. Y lo que se me ocurrió, que no sé si les parecerá muy descabellado, pero la tesis de ayer a mí me pareció fabulosa, la que presentaron los chicos. Está bien que Lili, como bióloga, hizo unas críticas, pero ¿por qué no la tomamos como base? Vieron que siempre por ahí uno critica que los políticos, en vez de construir sobre lo que hace el gobierno anterior, destruye, es como que si no hay nada hecho y comienzan todo de cero. Bueno, es como, ¿por qué no tomamos eso que proponen los chicos y le hacemos
mejoras o correcciones o, bueno, esa es una idea. Fabi, ayer por ahí uno usa un tipo de ironía que cuando la gente no, que no es ironía en realidad, es bastante concreto, pero cuando la gente no te conoce, uno después no te entienden los chistes y uno los tiene que estar explicando, como vos lo de mejor equipo. Cuando yo mencionaba la lógica Pinterest, en definitiva, y a veces alguien puede subestimar a Pinterest, yo no lo hago, pero la lógica Pinterest es medio esto que estás mencionando vos. Es decir, hay una base de informaciones planetaria en la nube, trabajos de todo tipo, que a veces la destreza en buscarlos y cómo los aprovecho y cómo le hago innovaciones incrementales, o sea, pequeñísimos ajustes, ya es tan diseño como yo acá había notado esta mañana cuando me desperté. Tenemos un problema los diseñadores, que es el tema de la originalidad, ¿no? El tema de ser originales. Siempre tengo que ser original. Por lo tanto, siempre tengo que reinventar la pólvora de nuevo. Es un problema que viene desde la modernidad a estos días, pero antes no estaba esa discusión. Es decir, estilísticamente en arquitectura o tipológicamente se continuaban con los tipos. No había una necesidad de ser inventor cada vez de todo de nuevo. Con lo cual, hasta como juego, y aun cuando por ahí hasta pueda tener 2 o 3 cosas con las que no acordemos con esa tesis, el juego es que tomamos la tesis y la usamos en la jerga cordobesa a cara de perro. Pero porque tomar esa tesis es jugar el juego de que la idea es utilizar la parafernalia de proyectos que se han hecho históricamente. Pasa que el ejemplo que hemos tenido, con el que más genero empatía, coincido contigo, es con esta tesis. Quizás esas mega placas del ALE son uno imagina a lo mejor un escenario de inversión, ¡wow! Pero cuando uno ve esta tesis dice, mira vos con tan poco lo que se puede lograr. Entonces, coincido contigo en ese aspecto. La citemos directamente, la usufructuemos, utilicemos las mismas imágenes y mencionemos que lo estamos haciendo por una cuestión operativa. Sí. En realidad, por ahí para ser más específico, lo que más me gustó de la tesis fue el tema del diseño inundable. Lo sencillo era embellecer y hacer usable lo que está, el espacio que se le dio a lo que es la circulación peatonal y bicisenda, o sea, todas cosas re lindas que estaban además hermosamente dibujadas. Me parecieron que los renders eran muy lindos, entonces eso, bueno, más que tenemos que hacerlo muy rápido para esta tarde. Igual que la naturalización del río. A ver, después hablo. Hola, coincido plenamente. Esa parte donde saca esa parte canalizada, materializada y la vuelve a construir como en sus orígenes, esa parte estuvo buena también. Coincido plenamente con usar la tesis que se mostró, poder avanzar sobre algo ya estudiado y ya analizado. Indudablemente los tesistas han analizado el río de principio a fin, mucho más de lo que vamos a poder hacerlos nosotros en este tiempo, y me parece sumamente oportuno poder avanzar en base a algo ya establecido. Así que coincido plenamente. Bueno, qué suerte. La ARA ayer publicó, disculpa Fabián, un ISU que era ARA el que te había pasado para tu trabajo. Sí, lo publiqué y justo iba a decir que justo como Fabián dijo esto del diseño de áreas inundables, en ese documento también podemos tener muchos gráficos que muestran diferentes formas de intervención en cuanto al acercamiento del río o si la dinámica del río va cambiando, cómo esas cosas que suceden se van adaptando. Entonces también está bueno como para chequearlo, incluso podemos sacar algunos gráficos. Chicos, interrumpo un segundo porque dice Iván que está solicitando entrar. Ahí le volví a copiar el link, no vaya a ser que haya querido estar entrando a la otra charla. Se han ido todos de la otra charla, porque acá todavía no me aparece que esté pidiendo entrar, así que volví a copiarle el link
A ver si... Aprovechemos que no está, que justo le quiero enganchar esta última parte a Iván. Dale, ¿cuál es? La del palimpsesto que acaba de hablar Mario Rizzo. Para quien no ha estado en la clase de Mario, palimpsesto es un término que se utiliza en el estudio de documentación muy antigua o arqueología, que es cuando algo aparece sobreimpreso, pero se nota que había algo antes impreso. Entonces como que algo está borroneado, entonces son como capas. La última capa, si la sacaras, te muestra una capa anterior de la historia. Por ejemplo, con un papiro, con una escultura, o con una pieza edilicia. Entonces, Mario Rizzo, en la clase de filosofía, nos ha dicho la importancia de que cada vez que identifiquemos un edificio, una estructura, un algo, una calle, la analicemos en capas, cómo es ahora, cómo era antes de antes. Entonces eso te da como también una visión emocional del vínculo con la ciudad, o sea que también está relacionado con el primer globito de lo que dibujó José. Y una cosa interesante del palimpsesto, además de esa cuestión más poética sobre la capa y la expresión de la historia que hay, que uno puede ver debajo, uno puede develar debajo, un principio bien pragmático que es económico. Los papiros eran muy caros, era una cosa muy lujosa, entonces como tal era más conveniente en términos económicos reciclarlos, intentar de borrar lo de abajo para volver a utilizarlo. A veces a lo mejor probablemente con cuestiones mundanas. Esa reutilización hacía que no se podía borrar eficazmente la capa de abajo y quedaba. Con lo cual está bueno ver también el principio del palimpsesto. Por un lado, el testimonio de las superposiciones de capas, el testimonio histórico de la superposición de capas, pero por otro lado la perspectiva de aprovechamiento económico, con lo cual ahí tenemos esta tan gastada expresión que dijo Mario de la sostenibilidad. Es un principio de sostenibilidad el del palimpsesto, en definitiva. Ahora, una cosita que se pasó era, vos tenés ganas, aunque vos ibas a hacer la otra parte también, de lo de las leyes, por ahí no sé si la Jo o alguien quiera hacerlo, buscar en la publicación esa, dibujitos típicos de costas inundables que por ahí podríamos, en la lógica de assemblage, sacar y aprovechar. Y realmente poner en plano consciente que estamos trabajando con un principio de collage para armar nuestra propuesta. Sí, sí, obvio. Yo puedo también hacerlo si quieren, si querés, ahora me encargo de la parte esa de los dibujitos, de recopilarlos y paso. Bueno, después lo organizamos. Dale. Yo no sé cómo, bueno, las chicas van ahí. No sé quién más quiere asignarse a alguna otra tarea. Yo, por las dudas de antes, me ofrezco para compilar todo lo que me vayan mandando y ya tenemos la presentación en PDF para ir haciéndola. Y presentarla también, ¿no? Como quieran. Ah, no sé, me parece que puede ser un buen disertante. Chicos, ¿quieren que le mandemos a Iván el link para no dejarlo afuera? Se lo hemos mandado 63 veces ya, por eso ahí le recomendé que reinicie la compu. Yo creo que no quiere entrar. Ah, ahí le dijiste, disculpa, no había visto. Che, antes cuando uno estaba en el taller podía decir, tuve un embotellamiento o se me quedó el auto. Entonces alguien afuera se ensuciaba las manos y decía, vos sabés, se me pinchó la goma del auto, tuve que arreglarlo, qué sé yo. Y ahora no tengo conectividad, todo es muy
pulcro, no me puedo conectar. Y a veces pasa, hoy se me cortó 20 veces a mí la compu, se cortaba y empezaba, ahora en bola. Sí, Sí, está Por eso mismo ¿no estamos quiere sin la alguien? cámara, ¿no? Por la mala conexión. Yo Estaría ayer bueno. me quise conectar apenas empezamos y tenía problemas con Wi-Fi y era una cosa de que estaban todos los vecinos sin Wi-Fi, así que estuve tirando el Meet todo el día con los datos del celu. Oh. Así que, sí. Si bien que no respondo WhatsApp es porque dejó de funcionar. Estaría bueno con esto de la idea de Fabián de usar la tesis como base, quizás podríamos tener más ejemplos, buscar muchas tesis que hayan trabajado sobre Córdoba y nombrarlas como marcar precedente, o sea, nosotros tratamos de reflotar estos trabajos y nos vamos a enfocar en el río, pero como para no abarcar solamente la costanera, diciendo que sea un plan integral, por así decirlo, por lo que hablamos de la política ayer, ¿no? Que sean cosas que se mantengan. O sea, mostrar que hay miles de ejemplos. Brevemente, ¿no? Me voy a poner a pensar si recuerdo alguno. Yo tengo conciencia de haber dirigido unas 3, 4, 5 trabajos finales del río, algunos con una perspectiva muy distinta a esta, ¿no? Más como de infraestructuras que se van haciendo al lado del río, dando al problema del río como tan inabordable que a veces excede el alcance de este trabajo y se dedican a hacer algo que mencionó Guille por ahí hoy al principio, Guille Vegas, que era ese trabajo sobre intersticios que van quedando de remanente entre la cuadrícula y la traza del río. Esa es una cuestión. La otra es citar directamente, yo creo que era la 4B o la 4D, la cátedra de César, en algún momento en la Nacional, desarrolló el tema del río durante años y eran cientos de trabajos en la zona del Abasto. Yo me acuerdo de esa época, te estoy hablando hace unos 15, 20 años, ¿no? Eso es otra cosa, deberíamos buscar ahí y citar ese tema. Y el otro tema que me llama mucho la atención también es, en cuanto a trabajos hechos, además de los propiamente de arquitectos, son estos otros trabajos también más ambientales. Yo creo que en esos trabajos siempre hay como tanta información muy poderosa que después quizás los diseñadores de paisaje, lo que tenemos que hacer, no me considero diseñador de paisaje, los diseñadores de paisaje tienen que hacer, que es tomar eso como un insumo de proyecto y llevarlo adelante. Entonces, va de nuevo, citar la tesis o citar que una base de informaciones debidamente accesible y debidamente sistematizada sería parte de la agenda que necesitamos a la hora de operar sobre el río. Así que bien, Maite, yo voy a ponerme a buscar un poquitito de eso. Y otra cosa que había nombrado el Fabi hace un rato, cuando menciona Ciudades para la Gente, que es de Ian Hell, que ahí hay una convergencia con lo que mencionó la Lili hace un rato, que tiene que ver con el sujeto observador o fruidor o que habita ese espacio, que es el de la escala pequeña, y que uno puede hacer como la analogía y luego llevarlo a la meso y a la macro, porque uno dice, el habitante en general, con distintas condiciones físicas, tiene una relación con el río. Allá en La Calera, allá cerca de la Mar Chiquita, son relaciones distintas, pero va teniendo relación. Entonces, no estaría nada mal hacer una especie de pequeñísimo catálogo de dibujitos a lo Cheru. Yo me ofrezco a hacer alguno, pero por favor, si alguno más puede hacer, de lo que sería esta experiencia de vivir el borde del río como parte de interacción. Porque es medio la letra lisa y llana de Ian Hell en sus Ciudades para la Gente. Es como bien llano en eso y me gusta esa cuestión existencial que nos plantea él, ¿no? Frente a la sofisticación de algunos planes y algunas cuestiones inabordables, él nos propone 4, 5, 6 categorías de relación con el espacio público que son como bien asequibles, ¿no? Esa cosa de detenerme, de poder disfrutar, de sentirme seguro, de poder estar dialogando con otro, bueno, son las que están en sus cajitas de herramientas. ¿Alguien se acuerda? Si quieren. Perdón. ¿Alguien se acuerda de...? Sí, Maite dibuja muy, muy bien. También puede hacer muy algún sintético, dibujo. pero lo puedo hacer, me gusta.
¿Alguien se acuerda de yo no sé si entendí mucho la crítica de Lili, de la profe bióloga, a la tesis? ¿Alguien se acuerda cuál fue? Probablemente haya sido algún purismo en la práctica biológica, pero fíjate vos, de nuevo está instalada la agenda. El problema no es si puso tal o cual especie o el manejo que proponían. Justamente, una innovación incremental de esa tesis sería ponerle la mirada del biólogo, del experto botánico, del experto en el río, en tanto sistema complejo eco-bioambiental, con lo cual, de nuevo, nos confirma la consistencia de nuestra propuesta. Es decir, tomar la tesis como base y luego atravesarla con especificidades disciplinares que probablemente excedieron el alcance y complejidad del trabajo que hicieron los chicos. No sé si Tefi si me escucha, pero se me ocurre proponerla para que haga esa parte de especies vegetales y animales sobre la tesis. ¿Querés, Tefi? ¿Tenés el Perdón, no micrófono? tenía prendido el micrófono. Estaba contestando que sí. Acordémonos que también está, porque vos podés hacer esa parte, te puede dar una mano Vicky. ¿Te acordás que ella el año pasado hizo toda una ficha y demás? Ah, bueno. Pero En una de esas puede llegar a ser que faltaban algunos puentes biológicos, me parece, de lo que dijo Lili ayer sobre la tesis, como que era toda para los seres humanos y faltaba un poquito de comunicación o corredores para que pasen los animalitos. Pero no me acuerdo exactamente. Sí, otra cosa que quería decir o recordar es que me parece que si vamos a comenzar por esto que dijiste vos, Fabián, de la humanidad, de la escala humana, que comentamos el libro Ciudades para la Gente, me parece que estaría bueno volver sobre ese mapa de actores y hacer el reconocimiento de los actores humanos reales del lugar, ¿no? Sí, eso alguien lo quiere hacer, porque relacionándolo también con los desarrollistas, porque recién cuando hablaban Federico de la barbaridad de haber permitido lotear ciertos loteos, yo pensaba que varios de las personas que estaban escuchando la charla trabajan en esas desarrollistas, en Edisur, entonces no es culpa del dueño de la desarrollista, es culpa de todo, entonces nosotros los que estamos de alguna forma involucrados, porque, o sea, eso, ¿no? Como asumir también que es de todo. Entonces, si identificamos acá a los actores que hay, en esa alguien puede identificar qué desarrollistas hay sobre el Suquía y mencionarlo Yo empecé nomás. con eso, pero me cuesta un montón hacerlo. O sea, me cuesta ordenarlo y que quede, porque hay unos programas especiales que traté de hacerlos estos días y no sé, por eso le pedí ayuda a Ceci, pero no me pudo dar una mano. Ceci, otra chica. Pero tengo la lista de actores, por ejemplo, ahí está GNI en las Torres Cardinales, después hay varios emprendedores. Está el de Tarjeta Tanto Naranja, por la zona, ¿no? Casonas, está El también. principal actor ahí importante es Rogio, que tiene los terrenos al frente del Parque Las Heras, y que es uno de los que está impulsando, presionando para que se haga algo ahí, que de hecho ya ha empezado. Él es el dueño de toda esa tierra, y está claramente a la espera de que pase algo para poder hacer algo. Sí. ¿Alguien quiere hacer esto de identificar los actores que serían básicamente desarrollistas? En realidad hay varios, porque está la parte gubernamental, está el gobernador y toda la administración pública, está la legislatura, tenés hospitales, tenés actores sociales, no sé, gente común que habita, después tenés clubes el Club Juniors, que es importantísimo en Córdoba, después tenés, por ejemplo, otros actores sociales, que está el Polo de la Mujer, está... Bueno, ya identificó un montón, Maite. Es que yo lo empecé y por eso te digo que si quieren paso la lista porque estaba buena. Y después puse a GNI, yo no sabía bien lo de Rogio, así que eso está bueno.
Creo que agregarle tarjeta naranja también es importante, aunque no Sí. esté justo ahí, Sí, pero sí, tiene sí. una influencia muy grande. Ujú. Sí, de hecho, el aporte que ha hecho Tarjeta Naranja a esa parte del río es fabuloso, digamos, que generando un espacio público en un margen degradado, la verdad que... Y es el Capitalinas, ¿eso de qué grupo es? Capitalinas es de GNI. O sea, claro, Capitalinos lo hizo GNI y tienen las torres de Cardinales. Nuevo Suquía que están también sobre el río. Pasa que son dos modelos de negocio distintos en realidad, porque las torres Suquía que están de propietarias ahí es un modelo por fideicomiso común y en realidad Capitalinas es como cuando armaron el fideicomiso les obligaba a que antes de iniciar una nueva etapa de construcción, una nueva torre, tenía que tener vendido toda la etapa anterior, por decirlo de una manera, y por eso se ha demorado tantísimo en el tiempo. Y bueno, estaría bueno también agregar la parte como de emprendimientos más pequeños y más independientes o individuales, como la tira de la reposteros, creo que le llaman, de los negocios que venden. ¿Cómo? El choricheto, el puestero que está con los paneles. No. Además, donde están todas las casas de repuesto de autos, que toda esa Sí. calle. El abasto. No, más Esas- arriba, ¿viste? De mi departamento, subís más para arriba, todo eso después es automóviles, repuestos y demás. Al ser tanto y estar tan unidos, sería como un polo de Sería pequeñas como la empresas. Castrobarro de autos. ¿Mm? Bueno, sobre Humberto Primo también hay como un eje comercial relacionado al rubro que puede tener cierta importancia. Había, de hecho, edificios memorables del estilo Art Deco, de una concesionaria Ford, que, bueno, después todo eso fue muriendo porque las necesidades de estos grupos comerciales fueron mutando y eso también colaboró con el degradé de zona, ¿no? Un abandono medio triste. Y ahora la terminal, ¿no? ¿Qué actor social sería? Porque hay empleados, hay gente de turismo, por así decirlo, hay gente que se traslada constantemente para trabajar. La terminal depende del gobierno de la provincia, más allá que en sí la terminal esté concesionada a un privado. Pero hay un ministerio ahí, ¿no? De transporte. De transporte, claro. También está EPEC en la terminal. Yo lo noté. No sé si eso es importante. EPEC en realidad está sobre el río en la estación transformadora, al frente del hospital de urgencias. Claro. Claro. ¿Cuál es? Ayer la charla de Cohen dijo de que hubo una mini terminal o hay una mini terminal que arruina la terminal maravillosa, original, y yo no me doy cuenta a qué se refería. No, Cohen habló de la mini terminal que está o estaba, no lo sé decir ahora con certeza, en el Mercado Sur, que era la terminal de combis. Ah, Pero sí. no sé si sigue funcionando, porque no sé si siguen funcionando las combis todavía. Antes era muy común que de los pueblos vecinos vinieran los estudiantes en combi a Córdoba. Uh-huh. Y después Sí, sigue estando eso. Creo que también por ahí alguien se podría hacer cargo de toda la parte más contextual. Así como analizamos por ahí la cuenca alta en el río, también a nivel urbano, cuáles son las partes que afectan al sector. No entendí. No, yo tampoco. ¿Partes en qué sentido? Y, por ejemplo, hablando del río, analizar qué está pasando de la cuenca alta del río este, de dónde viene.
por ejemplo, los espacios verdes o los actores del contexto también hay que ir analizando. Claro, ya entendí. No sé si logro expresarme, pero hay como todo un eje que está fuera del sector de estudio que también hay que hacer referencia. Se me viene a la cabeza porque, bueno, acá está el zoológico, por ejemplo, que, bueno, ayer Lili hizo hincapié en eso, en la vegetación y bueno, son cuestiones que por ahí no tienen en cuenta. Pero vos decís, Tefi, como el contexto físico, como geográfico, que indirectamente influye o impacta. Sí. Serían como los parques o algunos centros o demasiado construidos, algo así. Sí, todo el contexto, digamos. Yo lo hago, no tengo bien claro a qué te estás refiriendo, pero me ofrezco a hacerlo, de último lo charlamos. Mejor, así hay más innovación. Sí, no, digo que estamos hablando mucho del sector de donde vamos a intervenir, y creo que también hay que poner la mirada en qué es lo que está pasando al lado del sector, no limitarnos al área de estudio. Sí, a mí, Steffi, me queda una duda, a los fines de ser prácticos, ¿para qué, digamos, el para qué, más allá de poner una mirada, que esa mirada no sea simplemente el hecho de rellenar o de ponerlo porque políticamente, entre comillas, es correcto, sino trataría de focalizar en qué es lo que queremos hacer en el sector y por qué, para poder llegar a algún resultado práctico, digamos, y que no quede solamente en un análisis a lo mejor muy abarcativo, que en definitiva es enunciativo y que no llega a conclusiones específicas, y sí podemos llegar a tener a lo mejor algo de proyecto conceptual, por decirlo de alguna manera. Sí, para mí esto que... En pensar, claro, o sea, decir, bueno, a ver, vamos a ir con este lineamiento para analizar como algo en particular. Y entonces, en base a esta idea que tengamos como objetivo, vemos después, bueno, a ver, decir, sí, los actores, pero en base a esta idea, el contexto en base a esta idea. Porque si no, por ahí nos quedan como muchos diagnósticos que al final capaz que, obviamente que siempre todo lo que sea análisis sirve, pero creo que si no tenemos un punto hacia dónde vamos y como una idea clara, esos análisis después quedan en el aire, por decir, está bueno saber qué actores influyen, pero bueno, en base a esto, cosa de después no tener como tanta información de más que no nos sirve, digamos. Claro, para mí esta parte de este análisis del contexto nos puede servir incluso para retomar esto que hablamos ayer que dijo Mauricio también, de como la singularidad de cada tramo, que luego está unido por una continuidad. Bueno, tratar de reconocer cuáles son esos tramos y cuáles son las singularidades de cada tramo, para a lo mejor después, no sé, tener como premisa a lo mejor potenciar esas singularidades y que después esté dado por esta continuidad, pero a lo mejor nos puede servir en ese sentido de reconocimiento de áreas, por así decirlo. Y yo creo que podría ser algo... Steffi, está muy bueno, porque aparte uno haciendo un análisis puede descubrir muchísimas cosas, o quizás lo que sucede en esta parte del río con, no sé, el zoológico, o lo que ella nombraba, afecta más abajo y ahí está el problema, y la solución no es atacar esto, sino ahí arriba. Entonces, está bueno lo que ella planteaba para mí, ¿no? Otra cosa que me parece válido que podamos hacer, si bien está bueno dividirnos las tareas, creo que, bueno, ahora seríamos 13 y si se suma Iván seríamos 14. Hacer como subgrupos para que después lo que yo analice tenga relación con lo que Maite, por ejemplo, analice. Y creo que me parece que va a ser como más fructífero trabajar en subgrupos que cada uno individual, que después cuando queramos juntar la info, no tenga nada que ver una cosa con la otra. Puede ser.
Sí, además que todo se toca con todo. Eso lo Pero, vamos a tener que ir viendo en como para, es verdad que no sé si a la hora de que nos pregunten de qué se trata su propuesta la tenemos tan clara para explicar, pero díganme si está bien lo que, si interpreto bien lo que queremos. Sería renovar el río, humanizándolo, respetándolo como la persona que es el río, como el ente o el ser que es el río, rescatando sus tramos individuales que lo hacen un ente completo, algo así. Es muy general. Yo creo que como filosofía general me parece que es como un buen planteo, y luego diría cosas así como bien pragmáticas. Paso número 1, limpiemos, o sea, digamos cosas que por ahí pueden sonar a obvias, pero que nosotros las ponemos como una especie de plan necesario. Limpiar, hacer accesible, idear el dispositivo de financiamiento. Idear el dispositivo de financiamiento fíjate vos que la Moni Bertolino, hablando de las convergencias, habló de varias cosas. Se han hecho un montón de proyectos, porque alguien se lo preguntó o ella lo dijo. Muchos ya no, de los que, incluso, algunos pocos se hicieron. De esos que se hicieron, algunos pocos quedan porque no se mantuvieron más. O sea, sale la agenda del mantenimiento y la Moni también tocó, creo que en una slide estaba lo de la periodicidad política y lo de la inauguración. Ella como ex funcionaria inclusive lo sabe. Entonces, por ejemplo, así como primero, paso número 1, hacemos un enunciado más conceptual y de nuestra filosofía, de la visión, que es esta de la dimensión humana. Luego, esas primeras conquistas básicas, o sea, si no tenemos conquistado limpiar, ¿qué conquista podemos imaginar sofisticadísima sobre no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto? Entonces, ese enunciado, limpiar y generar el mecanismo operativo, de gestión y legal, para que haya una continuidad en esa agenda. Listo, tenemos esto conquistado, perfecto, vamos a por más. Imaginemos esta otra cuestión ya más sofisticada. Yo acá le puse una especie de paisaje high-tech, pero no en el sentido del high-tech que asociábamos en los 90, ¿no? De la parafernalia tecnológica, sino esta nueva tecnología que tiene que ver con los biólogos, con la ecología. Cada vez se sabe más sobre la complejidad de los sistemas, esto que mencionaba de las redes tróficas, cómo una especie hace que... yo cuando digo high-tech ahora estoy hablando de esa tecnología, ya sabemos de eso. ¿Y por qué lo digo como tecnología? Porque dejar de hacer una práctica o meter un tipo de ratita o un tipo de yuyito puede hacer que empiece un proceso de transformación general que nos genere una imagen objetivo como la de la tesis, probablemente. Es una hipótesis, ¿no? Ahí la necesitaríamos a un equipo de Lilis diciendo realmente preguntontas. A veces me parece una digresión. Veo el uso de nativas. Voy a bardear el uso de nativas. Veo el uso de nativas. ¡Entró! ¡Entró Iván! ¡Bienvenido! Bueno, qué alegría. Veo el uso de nativas. Está bien. ¡Hola, Iván! Tenés apagado el audio, Iván. Por ahí debes tener si deslizas el cursor hacia abajo, te aparece como una ventanita, una banda emergente abajo, y tenés la posibilidad de activar el audio. Yo voy a ver si yo te lo puedo hacer desde acá. No, yo no te lo puedo hacer, lo tenés que activar vos. Baja el cursor hacia abajo de la pantalla y te aparece como un emergente, y ahí tenés un parlantito cruzado, descruzalo, así te escuchamos. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo andan, che? Buen día. Mil gracias por el esfuerzo. Le pido mil disculpas, y lamentablemente estoy por el teléfono, que veo poco y nada, pero bueno, peor es nada, ¿no? Acá estamos. Bienvenido. Y bueno, ahí me sumo, a ver en qué andan. Bienvenido.
Lo que decía, no quiero extender mucho, pero de repente una Lili nos puede decir que poner nativas en un cantero de 8 metros por 3 es medio tan aberrante como poner margaritas, qué sé yo. De repente, cuando uno está imaginando que hay son términos técnicos de los cuales no tengo la más mínima idea, pero hay unidades mínimas para que se vayan desarrollando la plantita tal con la plantita cual, con el yuyito tal y con el yuyito cual, y que no se trata solamente de entrar a meter composiciones a lo Burle Marx con nativa y creernos que con eso estamos trabajando un paisaje que es el que debería ser. De repente hay una cuestión específica de la disciplina del biólogo, del botánico, que por ahí, en esta clave de pinchazo de acupuntura, ¿cómo hago para que en este cuerpo determinado de superficie haya una especie de célula natural, entre comillas, pero que se empieza a desarrollar con una cierta autonomía, que no la tengo que estar sosteniendo? En el instante que planteo una nativa, hago lo mismo que con una planta para el parque de Versalles, qué sé yo, o la champa, tan criticada. No veo una gran diferencia entre plantar una nativa y una champa, salvo que la champa quizás le tengo que cortar más el pasto y la tengo que regar más, y la nativa aguanta un poquito el estrés hídrico mejor que la otra, pero junté toda la misma planta en un mismo espacio y ahí hay una artificialidad prácticamente del mismo orden. Entonces, la lógica de la nativa me parece que pasaría como por otro lado, y a mí ahí sí que me excede. Bueno, no sé cómo. Yo me voy a poner a hacer un esquema de esto. Así es más fácil para la presentación. Como esta visión filosófica nuestra, cómo sería traducida en la práctica. Y a partir de ahí le damos los ejemplos visuales con algunos. Hola. Sí, Alguien está haciendo feedback con el micrófono. Hola, hola. Hola Iván, te escuchamos. El problema del micrófono era de Iván y ya lo solucionó por lo que entiendo. Cuando pasó, ahora entiendo que ahora se sube la compu. Tengo algún problema de señal. Disculpas por interrumpir. Ahí me puede subir por la compu. Ahí mandé al grupo, saqué información del tema de inundaciones del trabajo de la tesis. Fíjense si les parece que está bien, o de agregarle otra cosa más u otro gráfico más que podamos sacar de otro lado, y así lo sumo a esa parte solamente de tema inundación. Está bueno el gráfico. Escuchen, de todos modos, me parece que deberíamos organizar, digamos, estaba bien lo que había hecho ayer Fabián, dar esas catillas, ¿está? Porque si no, después siempre todo va suelto por un lado, suelto por otro, pero hacer como una especie de malla donde hay puntos, después donde se interrelacionan, ¿no? Por lo menos esos 4 o 5 puntos que había hablado, que había anotado como ejes temáticos, y a partir de allí empezar a hablar de otras cosas, ¿no? O sea, pero siempre teniendo en cuenta la dimensión social, la dimensión ambiental, todas las dimensiones económicas, la dimensión de los desarrollistas. O sea, a ver, digamos, busquemos de alguna manera clasificar y en cierto modo taxonomizar o clasificar la información para que al momento de la exposición sea de una manera clara, ¿tá? Lo que me parece importante ahora es en
una frase, determinar realmente cuál es el objetivo general, ¿tá? Y cuál sería la hipótesis de acción con la cual nosotros trabajaríamos, ¿no? O sea, enunciar una serie de objetivos. El objetivo no puede ser uno solo, a lo mejor. Pueden ser en función de esas cosas que hablamos ayer, cuáles serían los objetivos, ¿tá? La renaturalización, la rehumanización, la vivencia sistémica, no sé, enumerar una serie de objetivos que permiten así una hipótesis general. Eso me parece tal que hagamos ahora entre todos. Bueno, ¿dónde estoy? Este gráfico que está mostrando Fabián ahora, me parece que está muy bien, Ceci. Yo no sé si vos lo estás viendo, intuyo que estás desde el celular y debes tener acotada la posibilidad de visualización, pero ya este es casi una especie de primer abordaje de agenda de nuestra Sí, esto de me nuestra parece visión genial. sobre el Todo trabajo. esto, exactamente, me parece que deberíamos tener una frase que englobe todo esto, ¿entendés? Y es como despiece, ahora, ¿qué frase sería la que englobe todos estos conceptos? A mí hay una... Bueno, ahí estaba Daniel escribiendo en el chat. Perdón, recién yo tomé nota de algo que dijo Fabián, que era renovar el río, humanizándolo o respetándolo como el ente que es, rescatando sus tramos individuales y singularidades que lo hacen un ente completo. Algo así se Bueno, podría está decir bien. con menos palabras. Sí, no, bueno, A mí hay una palabra que me parece que tiene una poética. Ceci, dale. no, que, a ver, no me preocupa que sea larga la frase, pero que sea un objetivo general, ¿entendés? Que nos sea como el reactor al cual después nuestras acciones responden a eso. ¿Les parece? Le propongo algo, a ver si quieren. Como hay algunas tareas que ya definimos que pueden ir haciendo y que les lleva tiempo, Araceli va a estar con un listado de leyes que se aplican, Tefi va a estar con un tema de hacer biológicamente más correcto la propuesta, Maite estaba identificando actores, díganme qué me estoy olvidando, no me acuerdo si... Yo me ofrezco a hacer unos dibujitos de relaciones de actores posibles, imaginados para distintas circunstancias o distintos momentos del río, y a la vez intentar buscar algún antecedente de trabajos finales como para jugar el juego de que citamos la cantidad de pensamiento que hay alrededor del río. Claro. No me acuerdo, Maca, ¿habías dicho o algo específico? Sí. Tefi me había dicho de analizar el contexto de lo que está fuera del área de estudio para ver cómo influye eso en nuestra área de estudio. Sí. Igual, fíjate, coincido con Ceci en que tenemos que plantearnos el objetivo puntual. Me parece que nos está faltando como que tenemos las ideas medias como en el aire y poner como todo eso en un objetivo y trabajar en base a eso. Yo chicos, lo que en comentarios, algo que, porque se me corta mucho la señal, así que lo puse como comentario, que pienso que deberíamos tomar en cuenta como uno de los objetivos, como una de las premisas. Bueno, sí. Lo que yo quería proponer es hacer como una ingeniería inversa. Hagamos esto de generar material, no sé, en media hora. Yo voy pensando un poquito, porque esto está un poco desacomodado, esto no está fácil para presentar esto. Lo voy a rearmar un poquito en forma específicamente de presentación, tipo conferencia súper breve,
Y me parece que va a salir, es como que va a salir al revés en vez de empezar con el objetivo. Ya sé que por ahí es antiintuitivo, pero es una técnica más de la ingeniería inversa. Me gusta, Coincido yo con te vos, apoyo, Fabián. parece muy bueno. Y tiro Todo vale. una sola idea que no viene del campo más analítico o intelectual o disciplinar, sino que viene más de una poética, y a veces las poéticas pueden tener un poder de tracción brutal y de difusión, que es la imagen del kintsugi, que es esta expresión de la cultura japonesa, que es la de la reparación, que en realidad viene de la reparación de la cerámica, ¿no? Cuando hay una cerámica destruida, el kintsugi, que se escribe con K y lo pueden buscar por ahí, es la reparación histórica, era una práctica ancestral con hilo de oro para volver a recomponer el sistema. El sistema no vuelve a ser como era, no vuelve a ser como fue pensado, pero muchas veces la reparación, y acá hay una especie hasta de poética que puede traccionar, y que puede dar una dosis de esperanza, la reparación hace que el objeto sea mucho mejor reparado que el original. Entonces, yo creo que no coincide exactamente con tener un objetivo general, ni con tener un eslogan, pero sí como imagen creo que puede llegar a ser muy poderoso y muy cercano a una resonancia humanista, ¿no? Bueno. Sí, está bueno eso. Me parece que antes, no sé, si de llegar a la frase, perdón, Javier, dale, sí. Que Ceci, justo habíamos dicho, y me parece que vos no te habías logrado conectar todavía, pero como vos hiciste ese dibujito tan lindo, si querés enfocarte en el análisis de la cuenca como un todo, viste que Federico dijo recién que las tesis nunca se ocupan, hoy conocía solo 2 tesis que se ocupaban de analizar el río desde donde inicia hasta donde termina, aunque sea gráficamente, Ceci, que puedas... Che, yo también me sumo en el tema del análisis de la cuenca, me interesa también. Bueno, por ahí sobre ese mismo dibujo que hizo Ceci, pueden identificar las etapas del río, cuenca alta, cuenca media, cuenca baja, esos gráficos... Pero a mí lo único, discúlpame, Ceci, que me da un poco... Gráficos, o sea, me estoy sumando ahora... Bueno. Lo que decía que por ahí estas cosas, primero tenemos que ver, bueno, la escala de abordaje, ¿no? Y cómo va a ser la secuencia de transicional que vamos a tener entre una instancia y otra, y como para organizarnos un poco, que está bueno esto. Pero por ahí, yo un poco teniendo un pensamiento paralelo a lo que vos decías, Fabián, que me parece bien, porque por ahí es como muy difícil generar un criterio, un orden desde un objetivo, pero sí me parece que es como que necesitamos saber a dónde queremos llegar. Si nosotros apuntamos a dónde queremos llegar y a qué queremos llegar, me parece que se va como a organizar un poquito mejor y a destrabar por ahí algunos lineamientos que tenemos que trabajar, ¿no? Por ejemplo, no sé, está bien lo de la cuenca, me parece bien, pero tampoco es como una cuestión macro. El punto que hay que trabajar es la relación de la ciudad, o sea, el río en la ciudad y la ciudad en el río, ¿no? A ver esa simbiosis que hay y por ahí trabajar, qué sé yo, por ahí estaría bueno hacer algún tipo de mapeo con las presiones que está teniendo actualmente el río en distintas situaciones urbanas que va teniendo. El modo de abordaje, por ahí, que no está mal, no digo que lo de la cuenca esté mal, porque es bárbaro, es donde se inicia, es como ver como una mirada macro de lo que estamos trabajando. Pero me parece que tenemos que decidir bien a dónde llegamos. Lo de la cuenca es eso, es solamente decir, estamos analizando un sitio que comienza en el Puente Centenario y finaliza en el Hombre Urbano o viceversa. Ese es el sitio de análisis donde va a tomar forma la propuesta. Pero sepamos que esa entidad no es solo eso, tiene un inicio y tiene un final y se muestra en este dibujo. Es eso nomás, no es que vamos a hacer un análisis a nivel
nivel 3 de paisajismo, ¿no? De macro. Bien. Sí, me parece que sería muy importante. Vuelvo a hacer hincapié en esto, en de no hacer cosas que no van a tener una utilidad práctica para tratar de que lo que hagamos, digamos, se focalice en algo que pueda llegar a tener una visión más acotada, por decirlo de una manera, porque si no, me da la sensación de que abarcamos, y que en definitiva esa visión macro no va a tener un análisis profundo, simplemente va a ser un enunciado que no aporta nada al resultado que vayamos a tener. Claro, yo por eso aportaba esto de trabajar un poco a la inversa, de anticiparnos al pensamiento y decimos dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. El cómo es con qué piezas gráficas o cuántas laminitas queremos hacer o cuántas imágenes. Y a partir de decir, bueno, vamos a hacer 3, tenemos ahí una cosa como muy definida, que es la que vimos el otro día, Fabián, que es con esta mirada económica, ¿no? Del contexto de inserción económico del sector. Y decir, bueno, busquemos 2 más, 2 lineamientos más, 2 tópicos más. ¿Será el Kintsugi, esto que decías vos, Fabián, Adrián, que está bueno? Bueno, ataquemos y busquemos un punto más. Me parece que con 3 tópicos o 3 lineamientos, abordamos ya la instancia. Y por ahí ya definiendo los 3 tópicos, los 3 lineamientos, podemos ir aportando a cada uno de esos lineamientos para hacerlos un poco más gorditos y sustanciales. Como para no querer, si no me parece que nos vamos a ir de mambo. O sea, se nos va a diluir mucho la energía inicial en una cosa que en el momento de exponerlo va a quedar disipado. ¿No? No sé qué les parece. Yo por ahí sí fijaría los lineamientos o los tópicos los 3 que vamos a hacer, y sobre eso vamos como insuflando información o distintas miradas dentro de esas 3. ¿Qué les parece? Si los tomamos como disparadores para seguir trabajando, me parece muy importante. Pero después de analizar esto, vamos a tener que decidir hasta qué punto vamos a intervenir nosotros. Ayer en la reunión que habíamos tenido surgió, gracias a Adrián, un poco la idea de bajar un poco la humildad del arquitecto y de querer proyectar y ponerle el río. Entonces, por eso también hablar de esto de la reparación, quizás sea algo más intangible, pero que pueda lograr un efecto a más largo plazo. Entonces, eso es algo que hay que plantear también, ¿no? Si vamos a hacer una intervención arquitectónica concreta, o vamos a buscar algo más intangible que tenga que ver con lo nuestro, pero no sea tan tajante. Pero no, creo que no tiene que desencadenar en una intervención arquitectónica. Me parece creo que por lo menos tenemos que tener claros los lineamientos a llegar, no, los lineamientos a tomar. Las acciones vienen como después de esto. Me parece que el workshop nosotros tenemos que tener claro como un análisis como más sensible o analítico, más o menos de presiones, de lo que pasa, de situación, y después los lineamientos justamente para generar esta reparación. Después se va a ver las acciones, creo, para hacer la reparación, para llevarlo a cabo, que es la parte de cómo transformamos esto en proyecto. Pero los lineamientos... Por eso, estamos alineados, digo, lo tomemos como disparadores para tomar decisiones más adelante. Claro. Alguien habló de que nos fuéramos durante media hora, producimos, no vivimos, no vamos al baño, no comemos, no hacemos nada y volvemos. Yo les propongo que hagamos una cosa más sostenible, que nos vayamos una cierta cantidad de tiempo que nos permita hacer esas funciones más mundanas y producir un poquitito de la agenda que cada uno tiene, y siendo las 13 horas, a lo mejor nos juntamos a las 14:30. Nos van a quedar todavía 1 hora y media como para conversar. Podemos conversar unos 30, 40 minutos más de esa hora y media que nos quede para las 16, y tomamos unos 45 minutos para terminar de tirarlo en un documento mostrable a lo que se llegue, como se llegue. ¿Lo ven bien? Sí, me parece genial. Por ahí, si alguno de ustedes no me acuerdo, no tiene una actividad específica, quien sí tenga, puede pedir ayuda o colaboración a alguna otra, ¿no? Igual yo tengo fe que va a salir lindo porque si ahora juntamos un poquito de información, en realidad tenemos lo que dice Iván, está aunque soslayado, pero está el tema donde queremos. O sea, el río está horrible, nadie lo usa porque está horrible y queremos que esté lindo y que se use.
hay que ver la forma en que lo decimos, me parece. Pero, exactamente. Bien, yo estoy sin actividades asignadas, así que si se les ocurre algo, acá estoy totalmente disponible. Nico, ¿vos podés trabajar conmigo? Bueno, si el equipo está de acuerdo. Perfecto. Bueno, buenísimo. Nos vemos en un rato. Entonces, a las ¿les parece bien? Sí, Adrián, disculpame un cachito antes que cortemos. Para más o menos saber qué va a trabajar cada uno, como para no pisarnos o no ser redundantes por ahí. Y nosotros habíamos pensado, si vos como estabas cursando específicamente la materia de Mario, si podías identificar